El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio más del placer de viajar. Dicho sea así, modestamente, desde la humildad, el mejor podcast de viajes desde que allá por el año 3400 a.C., más o menos, surgiese una civilización en la isla de Creta a la que se llamó Minoica por el nombre de su rey Minos, un personaje... Sí, hay un controvertido porque, bueno, también estamos hablando, al fin y al cabo, de un reino en el que se mezclan pues la mitología, la historia... En el propio Minos no se sabe si era un rey como tal o era una forma de hablar de los reyes, en fin. Claro, en una isla y en una civilización que vamos a visitar hoy, vamos a recorrer de la mano de un nuevo invitado, que es otro compañero de esta casa, de Radio Libertad Digital, Asier Rivera, que también es todo un viajero, ¿eh? Que tenemos un montón de viajeros aquí a nuestra disposición, sí. Y luego... Lo más importante no es que sean buenos viajeros, que es importante, es que lo cuenten muy bien. Y yo creo que Asier nos lo va a contar muy bien. Y luego tú, Kelu, aquí redoble de tambores, luego lo montamos en el sonido, te enfrentas a uno de los grandes retos de la historia de este podcast, que es... Qué exagerado. Con perdón, no quiero faltar de verdad a nadie, pero creo que nos tienes que demostrar que Badajoz no es una ciudad aburrida. Y yo no digo que lo sea, pero digo que creo que sí que tiene fama de ser una ciudad aburrida y sin demasiado interés turístico, y tú vienes a destrozar ese mito. Oyentes de Badajoz, extremeños, indignados ahora mismo, no os preocupéis porque me voy a encargar... No es mi opinión. Vale. Sí, pero que tiene cierta fama, es verdad, como de poco turística, poco interesante, y yo os voy a demostrar que no, que merece muchísimo la pena un viaje a Badajoz, por ejemplo, por 3 pistas: los desayunos, por su carnaval y por su alcazaba, que es impresionante. ¿Con solo esas 3 cosas tú crees que le damos la vuelta a ese falso mito, a ese bulo? Seguro que sí. Pues venga para allá. A ver, Kelu, nosotros solemos empezar nuestros viajes a distintos destinos haciendo una pequeña ubicación geográfica, pero yo creo que en el caso de Badajoz, que es una ciudad importante, pues no hace falta que seamos así como muy detallados. Pero sí que cuéntame en un resumen general cómo es la ciudad y qué la hace o qué la ha hecho ser así. Bueno, pues parte de su importancia yo creo que es el lugar en el que está, porque está muy cerca de la frontera con Portugal, estamos hablando de Extremadura, y esto a nivel histórico ha marcado mucho su silueta. Pero muy cerca, como creo que son 8 o 9 kilómetros, que está al lado. Es una cosa que realmente hasta que no estás allí no te das cuenta, no caes, es que estamos aquí al lado. Me pasó cuando fui al Alentejo, que yo pensé, bueno, tengo que cruzar, y el primer sitio en el que paré estaba a 15 kilómetros de Badajoz, y claro, una amiga mía de Badajoz me decía, no, si nosotros a Elvas vamos y venimos así como si nada, ¿no? A tomar algo y nos volvemos. Bueno, pues eso ha marcado su historia, lógicamente también su figura, decía, su horizonte, sus edificios históricos, aunque ciertamente pues muchos han sido devastados también porque, claro, ha sufrido mucha destrucción por todas esas batallas que protagonizamos españoles, portugueses. Luego también Napoleón siempre ha hecho de las suyas cuando ha pasado por España y por Portugal. En España, digamos, todo aquello que está roto, o casi todo lo que está roto, le podemos echar la culpa a Napoleón. Sí, la verdad que buena parte es razón. Pero bueno, estamos hablando de un entorno, ya sabemos, de todas estas llanuras increíbles de Extremadura, con esos atardeceres también maravillosos, estos campos de los que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que de cereal, que a los que les falta cierta vegetación y que eso también en sí es un atractivo, ¿no? Para muchos viajeros. Y bueno, pues también de un lugar, yo creo que ciertamente también problemático solo por una cuestión, por las conexiones, que también es un reclamo. En Extremadura en general le faltan conexiones, sobre todo en tren. A ver, desde Madrid se tardan unas 4 horas, pero bueno, es que no todo el mundo va desde Madrid, así que le falta un poquito de esto. En coche, desde el centro de la península, está bastante razonable. Badajoz un poco más lejos, porque está un poco más lejos, es decir, pero sí que es cierto que es una tierra que se la está tratando muy mal y que, igual que hemos dicho lo de antes para cabrear a los de Badajoz, ahora nos unimos a su reivindicación. Totalmente. Porque tienen toda la razón. Vamos a empezar el recorrido por la ciudad. A ver, ¿qué es lo primero en lo que hay que pararse, Kelu? Bueno, yo por ser prácticos empezaría el recorrido por la parte alta de la ciudad, que no es que estemos hablando de una urbe llena de cuestas, no es que sea eminentemente empinada, pero sí que tiene un alto precisamente, pues haciendo referencia a este poder defensivo de la ciudad. Se llama el Cerro de la Muela, esta parte de arriba, y allí se encuentra lo que comentaba al principio, la Alcazaba árabe,
que es uno de los lugares más antiguos de la ciudad, básicamente porque es que la ciudad es de origen musulmán, la fundó Ibn Marwan en el año 875, es una fecha que se recuerda y que se celebra todos los años, el año de la fundación, así que bueno, pues también cuando se celebra pues se recuerda todo esto. Y bueno, y es una alcazaba que se construyó entonces para su defensa, luego sí que tuvo varias reformulaciones, llegaron los almohades, la ampliaron y sigue siendo hoy una muralla flanqueada por la imagen del río Guadiana al fondo, que también atraviesa la ciudad de Badajoz. Y desde ahí arriba de la muralla, no solo tiene un gran valor en sí como monumento, sino que ahí arriba hay una vista estratégica del territorio portugués increíble. Y bueno, porque estamos hablando de esa época en la que Badajoz era Batalius, era un reino, una taifa grandísima, de la segunda por extensión de todo Al-Ándalus, o sea que fue una ciudad importante. Y fijaos si fue importante esa alcazaba, que con sus 8 hectáreas hoy, pues sigue siendo la más grande de toda España, que esto la gente de Badajoz siempre presume muchísimo de este dato, ¿no? Y luego es interesante porque podemos subir y caminar por todo su alto, ver un poquito del interior, y ahí hay un parque donde se celebran pues muchos conciertos, porque claro, la estampa es súper idílica, ¿no? Tienes por un lado la parte alta de la ciudad, este río Guadiana que se ve, y sobre todo en la noche de San Juan se hace mucha celebración en esta parte histórica también ubicada. Tengo vistas yo por internet algunas fotos de Badajoz. Yo no he estado allí en este momento o no he podido disfrutarlo del momento. De la misma manera, de atardeceres muy espectaculares, con vistas muy bonitas, siempre desde el mismo sitio. ¿Es desde la Alcazaba? Sí, de hecho yo fui con una amiga mía que es de allí y nos obligó a otra amiga y a mí a que fuéramos a ver el atardecer. E hizo muy bien porque pues justo desde esta parte alta de la Alcazaba es donde se ve este río que yo te decía, el Guadiana, que está muy bien la imagen, además porque coincide con el atardecer, porque vamos a ver esas 32 arcadas del puente que pasa sobre el río Guadiana, es el puente de Palmas, porque da acceso a una de las puertas más importantes de la ciudad, la puerta de Palmas, también muy ornamental. El puente, que nadie se engañe que no es romano ni nada de esto, estamos hablando de un puente del siglo XV-XVI posterior. Pues tampoco está mal, ¿eh? Que no está mal, de estilo herreriano y bueno, y sobre todo impresionante porque claro, es que es larguísimo, es muy, muy, muy grande. Y hay algo en lo que yo me fijé, que viendo de cerca el río dices, qué bonito, tiene como unos nenúfares, y yo pregunté por esto y me dijeron, bueno, estás preguntando sobre algo un poco polémico en la ciudad porque... Tú siempre poniendo el dedo en la llaga. De verdad. Esto es el camalote. El camalote es un nenúfar que no es de España, es oriundo de el Amazonas y bueno, llegó a Badajoz hace unos años por accidente y es una especie invasora. Entonces no hay manera de eliminarlo sin dañar lo que es el río Guadiana. Entonces, bueno, hasta en los carnavales se le dedican temas. Yo cuando estuve se dedicaba un tema de unos miembros de una comparsa pues estaban dedicándole una canción al camalote porque es un verdadero problema, aunque cuando uno lo ve es muy bonito. ¿Lo comparaban con algún político o...? Bueno, de esto hablaré porque no pierden ocasiones de sacar el tema político en los carnavales y a mí esto, vamos, me encantó descubrirlo. Bueno, por seguir el recorrido este que decía yo, desde lo alto, desde la Alcazaba, no nos podemos ir de ahí sin atravesar alguna de sus 4 puertas, de divisar la torre de la Atalaya, que si uno pregunta allí por ella igual te dicen, pero ¿a qué torre te refieres? Es porque allí la llaman la torre del Espantaperros, que recuerda mucho además a la Torre del Oro de Sevilla, aunque esta es más antigua y es también más pequeñita. Y pero te tengo que decir que entre los 3 nombres posibles, Torre del Oro, Torre de la Atalaya y Torre del Espantaperros, me quedo con el Espantaperros. A mí también me encanta. Es un nombre para ponérselo a tu grupo, vamos. Totalmente, y además que yo creo que refleja un poquito, claro, el poder que ejercía, vamos, para lo que servía. Bueno, pues esta torre es que sirvió de ejemplo constructivo también para esas torres poligonales que luego se hicieron por buena parte de la península, sobre todo del sur. Y luego otra cosa, desde este punto alto de la ciudad interesante, es que allí se encuentra el Palacio de los Condes de Roca, que también es de aspecto defensivo, conserva también esta imagen, y que hoy alberga pues, un museo interesante que visitar, como es el Arqueológico Provincial de toda la provincia, y es uno de los más valiosos precisamente por eso, porque hace un recorrido por la historia de todo Badajoz.
Bien, le hemos dado ya un buen repaso a la Alcazaba, incluyendo las vistas a Portugal, al Guadiana, el Camalote. Salimos de la Alcazaba y ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues un montón de plazas muy interesantes. La primera que uno se encuentra es la de San José, muy bonita, muy coqueta, está protagonizada por unos arcos porticados, por unas casas mudéjares que se elevaron con restos de la propia Alcazaba. Pero a mí lo que más me llamó la atención de este rincón, fíjate, es una iglesia totalmente blanca, de un estilo, también de un color que rompe con el resto, porque la Alcazaba, pues estamos hablando de tonos ocres y demás, y de repente pues una iglesia totalmente blanquecina y además de un estilo que tampoco he encontrado yo ni en Badajoz ni en el resto de la provincia, como es el neogótico. No hay tanto neogótico en Badajoz y es uno de los ejemplos, esta construcción, que en realidad es un convento, es el convento de las Adoratrices y bueno, me pareció muy curioso por todo esto que os estoy contando. Luego, en este paseo se llega, muy cerquita a otra plaza, yo diría que es la más famosa de la ciudad, ubicada en esa parte alta y por lo tanto se llama Plaza Alta, muy buen puesto el nombre, y allí se encuentran las casas coloradas que creo que te encantarían porque bueno, el lugar representa sobre todo como era lo que era en la antigüedad, la plaza pública de Badajoz. Hoy es donde se celebra el mercado. Y además es un lugar de confluencia de otros barrios, porque también recuerda mucho la convivencia de las tres culturas, de ahí nace también el antiguo barrio judío, la judería, y sobre todo hay un elemento que se ha restaurado y conservado, que son unos arcos de herradura que recuerdan muchísimo a la mezquita de Córdoba. Yo creo que visualmente hay unas fotos maravillosas que todo el mundo se va a hacer porque tiene como mucha potencia esa imagen de esos arcos. A mí me llamó muchísimo la atención porque es una gran plaza y con todos esos arcos de herradura, además policromados, de colores, pues está muy bien. Y estoy viendo fotos porque yo no conozco la plaza. Y efectivamente, ya no solo los arcos, sino que toda la fachada de una parte de la plaza, no sé si toda o no, porque eso no me lo pueden dar nosotros, es así como de dos colores, muy curiosa, la verdad, es muy llamativa. Sí, muy potente. Además que cuando vienes de arriba, de haber visto pues la muralla, la otra iglesia del convento y demás, pues hay como de repente una riqueza, ¿no? de formas y de estilos arquitectónicos, para llegar luego a hacer un recorrido por la judería, que como en tantas antiguas juderías de España, pues bueno, pues queda sobre todo su trazado. Y sobre todo a mí me gusta la calle Moreno Zancudo de la judería, porque también se la conoce como otra cosa, con otro nombre, que es la calle de las churrerías. Y ya empezamos ahí a intuir sí, ahí está bien. La importancia de lo de los desayunos. Ahí se empieza ya a escuchar las freidoras con los aceites de esos churros maravillosos. Te prometo que vamos a hablar de los churros porque además, como bien sabes, es un tema que me interesa. Pero antes, ¿alguna cosa más, digamos, de la zona, o sea, de lo que es urbano de Badajoz, alguna plaza, algún trozo más que tengamos que conocer? Mira, a mí me llamó mucho la atención otra plaza que se llama de la Soledad porque, bueno, ahí hay también la ermita con el mismo nombre y también se encuentra allí una escultura dedicada a un señor que yo no conocía hasta que llegué a Badajoz, el cantador flamenco Porrinas de Badajoz, que cada Semana Santa, que es otra fecha señalada que nos tenemos que apuntar en este viaje, pues salía a las ventanas del Hotel Madrid y en esa misma plaza pues le cantaba a la patrona pacense, a la Virgen de la Soledad. Y bueno, pues se le recuerda con muchísimo cariño porque ahí se produce mucho esta mezcla en Badajoz de una influencia también del sur de España importante, en este caso representado por el tema del cante flamenco. También, por otro lado, influencia de Portugal. Yo creo que también se nota mucho este cruce de caminos y esta ubicación. Has mencionado antes el Museo Arqueológico Provincial, nos has dicho que está muy bien y la verdad es que seguro que lo está porque creo que es una provincia con un montón de cosas, pues eso, con un montón de historia, un montón de cosas arqueológicas, pero ¿hay algún museo más interesante en la ciudad, no? Bueno, pues yo aluciné, sí. Por ejemplo, con el Museo de Bellas Artes de Badajoz, que abrió nada más y nada menos que hace más de 100 años, ahí es nada, 1920. Pues no está nada mal, ¿no? Ocupa 2 casas palaciegas del siglo XIX y muestra pues una interesante interpretación
diseñación arquitectónica pues, que combina por un lado la modernidad, por otro el estilo decimonónico, luego en el interior, esto por hablar del continente, luego en el contenido pues muchísima pintura, escultura, grabados de Goya, por ejemplo, y también una representación importantísima de artistas extremeños como Zurbarán, Luis Morales, pasando por Felipe Checa, por las esculturas de Juan de Ábalos. De ahí que también cuando pensamos en la Semana Santa de Badajoz, pues puedan sacar también muchas imágenes que tienen de sus propios artistas. Entonces, bueno, pues que tiene su interés. Y luego también tienen un museo de arte contemporáneo, tienen, lo nombraba antes, el arqueológico, también tienen el Museo de la Ciudad Luis Morales, también por este gran pintor del siglo XVI de la ciudad, o sea que también podemos combinar, si de repente vamos ahora, que seguramente va a hacer bastante calor en Badajoz, a mí me gusta mucho aprovechar esas horas centrales del día para meterme en algún museo y ahí con el aire acondicionado fresquito pues seguir conociendo el arte de la propia ciudad. Bueno, Kelu, y a ver, has hablado antes de la calle de las Churrerías, en la introducción has mencionado los desayunos. ¿Qué pasa ahí a esas horas en Badajoz? ¿Qué pasa a esas horas en Badajoz? Bueno, es increíble porque hacen un concurso anual de desayunos y yo pensaba, bueno, pues vale, tienen cierta afición. A ver, las cartas de las cafeterías donde se ofrecen los desayunos son más largas que las cartas de los restaurantes, por ejemplo, si vas a comer o a cenar. Esto por un lado. Pero dame alguna pista, ¿qué cosas hay, además de churros? Pues, bueno, si vais en viernes hay migas, que además a mí me gustan mucho las migas extremeñas, sí, para desayunar, por un lado. Luego hay tostas de todo tipo, estamos en Extremadura, imagínate el jamón. El tema ibérico está bien tratado, cómo se trabaja. Pero luego también son muy atrevidos a la hora de reinventarse con el tema y de investigar. Pues oye, se ha puesto de moda el aguacate, pues vamos a hacer una tosta, pero estamos hablando de tostas de un gran tamaño, aquí no se andan con tonterías. O sea, estamos hablando de un buen pan, de una buena rebanada de pan, con pues cada uno con su carta de donde te ofrecen pues de todo, es que cosas de todo tipo, desde pescado, carnes, cosas más ligeritas, pavos, estos ibéricos. Y una curiosidad, porque este tema yo creo que es interesante. ¿Esto en qué horas se gestiona? Porque, por ejemplo, en Valencia es muy típico, en Valencia no Valencia capital, sino en prácticamente toda la comunidad, lo de las Morsaret, que vienes sobre las 10 de la mañana, sales un poquito del trabajo y te aprietas un bocata. Sí, yo creo que mantiene un poco también ese sentido. Y yo creo que también está relacionado con el trabajo en el campo. Porque, hombre, estamos hablando de Extremadura, también es una tierra muy ligada a esto. Y entonces sí, se hace mucho esto, porque normalmente la gente se toma su cafecito y, bueno, pues también es un momento en el que de encuentro rápido, pero de encuentro a media mañana, para desayunar más a partir de las 10 o así. Pero lo del desayuno, y ¿sabes qué me hace mucha gracia? Que uno de los mejores lugares y más míticos donde se desayuna en Badajoz, ¿sabes dónde es? En la Volkswagen. Y yo pensé, bueno, será un bar que se conozca como la Volkswagen, igual escrito de otra manera. No. En donde está la sede de la Volkswagen, el concesionario, es de los lugares más famosos donde desayunar en Badajoz. Pero bueno, esto es que es uno de una lista muy larga, ¿eh? O sea, yo recorrí muchísimos. Anécdota curiosa al hilo de esto, en Kansas City, que presume de ser la ciudad con mejor barbacoa de Estados Unidos, la mejor barbacoa de la ciudad de las mejores barbacoas era un sitio que era una gasolinera. O sea, no estaba en la... No, es que era una gasolinera y dentro era un restaurante americano maravilloso, completamente americano y tal, pero estaba en la... O sea, vamos, salías y olía a gasolina. O sea, era una cosa... Y yo creo que, fíjate, esta tradición de los desayunos está siendo recibida pues tan bien que ya se está copiando en otras ciudades aledañas y de la provincia de Badajoz. En Madrid también, pero le llaman brunch. Y, no sé si se lo cobran mucho más caro, que este es otro tema. Que además Badajoz en general es una ciudad que yo creo que económicamente se mantiene muy bien, los precios y bueno, pues estas cosas también que decimos a veces de, oye, parece que está olvidada por el turismo. Bueno, pues como todavía no va muchísima gente, pues yo creo que todavía no han subido muchísimo los precios. Es una lástima que después de este podcast va a haber tal demanda por Badajoz que no van a tener más remedio que subir los precios. Por último, una de las cosas potentes de Badajoz, y si no es así me lo dices, son las fiestas, ¿no? Las fiestas, a ver, hay varias, se lo saben pasar muy bien, pero tengo que hacer una mención especial a los carnavales, que además fue la fiesta que viví yo allí de primera mano. Me encantaron unos carnavales muy de calle,
recuerdan mucho a los de Canarias y a los de Cádiz porque son muy participativos, hay muchísimo amor por la música, entonces hay muchísimas agrupaciones que se dedican a las bandas de música, otras a comparsas donde funciona un poquito igual que en el caso de Cádiz, que pues hay letras muy críticas que antes preguntabas tú y tal, digo, seguro, porque bueno, de hecho es que yo las vi, hay también un concurso en el teatro de todas estas agrupaciones y bueno, pues con el típico estribillo que muchas veces se va repitiendo y bueno, las hay pues más dramáticas, más sentimentales, otras más de protesta, otras muy graciosas, o sea, es que me quedaría horas y horas porque es que te partes de risa. Y luego que es un carnaval en el que disfrutan todas las edades y todo el mundo tiene un pequeño papel con sus peñas, con sus agrupaciones, también pues de forma entre amigos, pero luego también hay asociaciones que organizan una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que son los artefactos. Me dijeron, se van a colocar los artefactos, y yo, ¿pero qué artefactos? Tú pensando, ¿de qué me está hablando, señora? Efectivamente, bueno, pues los artefactos son camiones que se disfrazan también, que pertenecen a peñas, y yo, por ejemplo, pues vi uno de una jaima, otro de un submarino, y la gente que acompaña el artefacto va disfrazada también acorde en relación con un... Claro, en relación. Emiten su propia música, dan de comer a la gente de la peña, de beber, y entonces se ubican pues por todo el centro de la ciudad los artefactos y están, bueno, compitiendo a veces en cada uno con su música. Es muy gracioso pasar del ambiente de unos a otros y todo esto pues más sumado a las barras, en fin, o sea, es algo 24/7 durante varios días del carnaval. Me pareció súper divertida, una fiesta muy entrañable, o sea, yo ojalá volver pronto porque soy muy fan de los carnavales. Se te ve, yo creo que te van a nombrar musa del carnaval el año que viene o algo así, porque realmente se te nota lo mucho que disfrutamos, que disfrutaste. ¿Alguna fecha más que haya que tener en cuenta? Bueno, antes he comentado la Semana Santa, también hay un festival de flamenco y de fado, por eso de que están ahí al lado a la raya, a la línea, ¿no? de frontera con Portugal. Y luego hay una muy curiosa también, que es la de los palomos, por la historia, que existe desde el 2011. ¿Solo desde el 2011? Sí, solo porque, bueno, esto pero es ya, una anécdota, pero que es que se ha formado del 2011, una pero ya se ha hecho una fiesta. Sí, a ver, hubo un alcalde de la ciudad que en ese año pues tuvo unas declaraciones un poco desafortunadas y nombró la palabra palomo. Dijo, bueno, es que en estas fechas Madrid se llena de palomos. Estamos hablando de las fiestas del orgullo. Es decir, eran palomos, entiéndeme la gente, que es para aclarar, palomos cojos. Claro, es la claro, frase de palomos cojos y tal. Y entonces, pues, a ver si va a pasar aquí lo mismo y demás. Bueno, esto salió en la muy sexta. Muy bien, el alcalde. Con Wyoming, no sé qué. Y bueno, pues la gente pues dijo, pues sí, pues se va a llenar. Que si se va a llenar, pero de verdad. Y entonces, de forma aleatoria, la gente empezó a ir en esas fechas a Badajoz a celebrar la fiesta de los palomos, haciendo referencia a esto de los palomos. Al final, bueno, el alcalde se disculpó, pero bueno, al final se han hecho de la necesidad virtud porque ha conseguido que esto sea una de las mayores fiestas de Badajoz, o sea, donde empezó siendo con más de 10.000 personas la primera vez, más de 10.000. Y es una de las fiestas más importantes de la ciudad, la de los palomos, y se llama así. He de decir que me parece maravilloso. Estas cosas solo pueden pasar en España. Totalmente. Es una cosa fantástica. Totalmente. A ver, Kelu, creo que has conseguido darle la vuelta a ese mito y la verdad es que a mí ahora pues me apetece mucho ir a Badajoz, sobre todo por el desayuno. He de confesar que a mí eso de a mitad de mañana sentarte ahí y ponerte como el tío Tenazas, pues me parece un plan estupendo. No sé a qué hora nos estarán escuchando nuestros oyentes, pero yo ya como que también... Tienes como gusilla, ¿verdad? Tengo gusilla, aunque no sea hora de desayuno. Bueno, vamos a parar antes del próximo destino y yo creo que nos comemos aunque sea un donut de la máquina. Venga. Qué alegría estrenar otro invitado en este podcast. Asier Rivera es periodista, viajero, también es compañero del Grupo Libertad Digital y aparte también de Kilómetro Cero, el programa de esta casa. Asier, bienvenido a tu podcast. Pues bienvenido, bien hallado y un placer de viajar y de estar con vosotros, sin duda. La verdad que me hace mucha ilusión y agradecido por la invitación.
Nada, gracias a ti, que eres el que estás dedicando aquí tu tiempo. Hablaba yo con Asier, vamos a contar un poco intimidades, hace unas semanas cuando le propuse, Asier, vente un día al podcast y nos cuentas, porque él es, pues eso, hablábamos bastante de nuestros viajes, Asier y yo, y me dijo varios destinos así, y rápidamente uno de los primeros que me dijo fue Creta, y yo le dije, te lo compro, o sea, me parece un sitio fantástico, pero cuéntanos a ti por qué te gusta tanto Creta. Bueno, fue parte de un viaje muy especial. Muchos de los viajes más importantes que he realizado a lo largo de mi vida han sido con mi madre. Fue un viaje de celebración, de hecho, un crucero por el Mediterráneo en el que el destino principal era Creta. De hecho, ese viaje nació con la idea de visitar específicamente Creta, aunque luego pues, visitamos otros sitios realmente interesantes, como pueden ser Santorini o Split o la propia Venecia, que ya conocía anteriormente. No suena mal, no suena mal. No es poca cosa. Sí, es recomendable, desde luego. A mí, yo soy del equipo a favor de ese tipo de viajes en barco por diferentes destinos. Da tiempo a mucho y también a disfrutar de los trayectos entre ciudad y ciudad, entre parada y parada. Y luego, yo Grecia lo conocía anteriormente, pero me faltaba esta isla, Creta, que realmente lo que más me atraía era su historia antigua. Una gran isla, porque hay que decir una cosa, Asier no solo ha venido en cuerpo, mente y voz, sino que además ha traído un archivo adjunto, como los emails, que ahora nos va a explicar un poco, porque tienes que, yo creo que ubicar también a la gente sobre dónde está exactamente, porque es una gran isla y cómo se puede llegar hasta allí. Es la típica isla que a todos nos suena, pero como le das a la gente la prueba de ponerla en el mapa, igual lo tienen como difícil. Con Malta, hay así islas en el Mediterráneo que de repente nos quedan así un poco desubicadas. Efectivamente, bueno, por ubicarla con palabras, pues estamos hablando del Mediterráneo oriental, es decir, la parte este del mar Mediterráneo. Lo que en el mapa queda a la derecha. Efectivamente. Yo sé que la gente agradece esa indicación. Concretamente en el mar Egeo, entre que es el mar situado entre Grecia y Turquía. Más o menos así puede quedar claro. Y a medio camino también en el eje norte-sur entre Egipto y la propia Grecia. Es la isla más grande del país heleno y la quinta más grande del Mediterráneo, que eso es el archivo adjunto había traído, porque es pregunta de trivial total. ¿Cuáles son las 5 islas más grandes del Mediterráneo? Pues ya las desvelamos. Sicilia, Cerdeña, Chipre, Córcega y la quinta Creta. Hay que destacar que es más grande que Mallorca, que ocuparía el puesto número 7. Así nos hacemos un poco la idea del tamaño. Sí, sí. O sea, que es una señora isla. Es como, tiene esa forma así como alargada que no parece quizás tan grande, pero sí que es una señora isla. Y se puede llegar, tú llegaste en barco, pero también hay vuelos, supongo que desde Grecia hay bastante variedad, ¿no? Parece un guión, de hecho, la isla, como una especie de barrera. También es una posición estratégica, está situada pues eso, a medio camino entre Oriente Próximo, entre África, entre Europa, con lo cual esto explica mucho de la importancia histórica y sobre todo marítima, comercial, incluso bélica que tuvo esta isla. Sí, para llegar allí, pues yo llegué en puerto, concretamente el de Chania, pero hay más, está el de Heraclión, Retimo, Aquios, Nicolaos y Sitia. Pero luego hay 2 aeropuertos internacionales de gran tamaño, que son Heraclión y también otro en la propia Chania. Esas serían las vías de acceso pues, más habituales. Así como una pequeña introducción, háblanos de cómo es el paisaje de esta isla, que, a ver, no voy a ser aquí muy adivino, pero supongo que es un paisaje así como muy mediterráneo, y cómo son las ciudades, si son grandes, pequeñas, porque yo de verdad he de confesar mi ignorancia total. No sé cómo, no sé cuántos habitantes tiene, no tengo ni idea, o sea, me pillas totalmente. Pues ese dato lo tenía por aquí apuntado y son cerca de 620.000 habitantes los que tiene Creta, la capital es Heraclión. Y bueno, la isla la verdad es que predomina el paisaje natural. Realmente en cualquier trayecto por carretera ves que es campo mediterráneo. Hay grandes montes, eso también, porque
2 de ellos superan los 2.000 metros, casi llegan a los 2.500. El monte Ida, que también tiene una importancia mitológica, luego si eso lo comentamos, y las montañas blancas, rondan los 2.500 metros de altitud y puede parecer un poco como el monte Fuji, ¿no? Que vas rodeando y lo ves en el medio de la isla. Esa elevación es fácil ubicarse porque estas grandes sistemas montañas están en el centro y la costa también la tienes a mano siempre, con lo cual la referencia es clara. El paisaje es mediterráneo, como puede recordar un poco a Mallorca, Menorca, de ese tipo, con cipreses. No son malas referencias, ¿eh? Sí, son de ese tipo. Realmente cualquier isla mediterránea, incluso Malta, pues puede recordar a eso. Las ciudades suelen ser de casas bajas, bastante acogedoras y agradables, la verdad, como la propia gente, no solo de Creta, sino de toda Grecia. Es muy acogedora, muy afable y fácil de hablar con ellos. Y otro de sus grandes alicientes, yo creo que es su historia, porque has nombrado el mar Egeo y, hombre, todo lo que nos ha venido de ahí, aunque a veces nos queda un poquito desubicada, porque claro, ya cuando hablamos de la cultura minoica y de estas cosas, como que no nos suena tan familiar, quizá como pues, otras civilizaciones que hemos sentido un poco más cerca. Sin duda, ese es el punto más atractivo, el que a mí más me llamó la atención para viajar hasta allí. También cabe destacar, por cierto, que hay 2 bases navales estadounidenses en Creta y a otra de las ciudades importantes que lo he pronunciado con el nombre original, que es Chania, se le llama La Canea en castellano, pero bueno, allí va a ser como Chania. Lo que comentábamos, pues sí, la parte histórica yo creo que es su gran atractivo, está presente en todos los relatos antiguos, en la propia Odisea se hace referencia a Creta, y tenemos que tener en cuenta que ya habían pasado varios cientos de años desde la desaparición de esta civilización, de esta cultura minoica, que es de las primeras, si no la primera avanzada de lo que conocemos hoy en día como Europa, con lo cual, si eso no es atractivo, sobre todo para alguien que le guste la historia o retrotraerse a esos tiempos, pues desde luego que mayor aliciente que sea, poco. A mí, ya lo sabéis vosotros y seguro que también lo saben los oyentes, a mí la historia me encanta y los viajes con un contenido histórico me encantan, y de hecho tuve en esta casa durante mucho tiempo una sección que se llamaba Viajes a la Historia. Entonces, cuéntame, por favor, en qué sitios, digamos, cuáles son los sitios imprescindibles para conocer esa historia, para acercarte a ella y, en la medida de lo posible, no voy a decir que tocarla, pero si nos dejan tocar una piedrecita, pues mejor. Claro, la historia de Creta, como decimos, como prácticamente la de toda Europa, es amplia, pero es que en este caso el origen es verdaderamente remoto. Por supuesto, para mí, yo creo que el punto fuerte es esa civilización minoica que empieza a tomar forma en la Edad de Cobre. Estamos hablando de poco después del Neolítico, anterior a toda la cultura helénica clásica. De hecho, la civilización micénica que precede a la helénica continental es posterior a la minoica. Hay quien lo relaciona con el mito de la Atlántida, no como que sea incluso el lugar original, sino parte de esa civilización a la que le llamaron Atlántida, que probablemente, si en el caso de existir, estaría dispersa por todo el Mediterráneo. Hay que poner el origen, por cierto, en el sur de España, como punto axial. Pero vamos, cuadra en muchos aspectos con esa imaginería que tenemos. El culto al toro, que aquí sabemos bien de ello, está muy presente en los lugares clave de la civilización minoica, que son el Palacio de Nosos, que tiene su polémica porque pasa un poco como con Carcassonne, sufrió una reconstrucción importante. Hablamos no hace mucho de eso. De esto, sí. Entonces tiene polémica porque hasta qué punto es legítimo, ¿no?, reconstruirlo según consideras que era, pero yo creo que estaría más a favor que en contra, al igual que Carcassonne, porque realmente es una manera de saborear cómo era el entorno de una manera totalmente inmersiva, con lo cual mal hecho no está. Desde el punto de vista del viajero, lo cierto es que ese nivel, digamos, como extra de reconstrucción, pues hombre, te hace disfrutarlo más. Eso yo creo que es innegable. Otra cosa es pues eso, el testimonio histórico, todo eso, pero bueno, yo creo que se pueden a lo mejor combinar las dos cosas si eres capaz de explicarle a la gente, oye, que esto es
fruto también de este trabajo y tal, para que la gente entienda tal. Pero hombre, es una gozada, no sé, yo no conozco, esto, pero por ejemplo en Carcassonne es una gozada ponerte por ahí por las murallas, es súper fotogénico, es muy bonito y te mete realmente en otra época, de una forma que si está así, para que nos entendamos, todo roto, pues no es lo mismo. Y quien estudia en bachiller Historia del Arte o posteriormente, lógicamente, en la propia carrera, después poder visitar, porque siempre aparece el templo de Knossos con esas columnatas tan rojizas y poder estar allí, yo creo que es uno de los lugares más famosos, sin duda, de Creta. Cuéntanos un poco cómo, más allá de la polémica, cómo es, qué es lo que te encuentras allí. ¿Es muy grande, es muy pequeño? Me parece un lugar fascinante, porque lo primero de todo, es fácil hacerse a la idea de la enorme extensión que cubría este palacio, que es mucho más que un palacio, era un centro social, era no solo religioso, no solo administrativo, no solo político. De hecho, en los propios patios gigantes que tenía se hacía lo que llamaban la cataurocatábasis, que era una especie de corrida de toros en la que los que participaban prácticamente sin ropa saltaban por encima del toro bravo. O sea, ya no lo esquivaban o lo toreaban, saltaban apoyándose en el toro. Hay muchos frescos donde esto aparece de esa manera. También había un símbolo ritual, que son los grandes cuernos astados de buey de toro en diferentes puntos del palacio, que es uno de los símbolos más característicos de esta civilización minoica, al igual que el hacha doble, llamado labris. No es la única cultura donde aparece, pero aquí es absolutamente recurrente, tiene un valor simbólico, también ornamental y también identificativo. El Palacio de Knossos, hay muchas partes que parece como que estuviesen intactas, también gracias a esa restauración, pero puedes ver, por ejemplo, el Salón del Trono principal, los diferentes niveles que tenía esta ciudad-palacio. Estamos hablando de varias plantas, de construcciones para canalizar el agua con tuberías de cerámica. Esto es alucinante, pero tenían agua corriente, cosa que los romanos tuvieron, pero mucho tiempo después. Y ellos ya contaban en tiempos muy remotos con este tipo de servicios, y se puede ver, porque eso hay parte levantada del suelo y se ven esas canalizaciones de cerámica como transcurrían. Y luego es origen del famoso mito del laberinto del Minotauro, que hace referencia al rey Minos, con esa exigencia que la Grecia continental le prestaba un tributo de hombres y mujeres jóvenes para que el Minotauro, que era mitad toro, mitad hombre, una bestia nacida precisamente además de la mujer del rey Minos, que por vergüenza lo escondieron ahí y necesitaba alimentarse para estar controlado, pues lo saciaban de esa forma, hasta que Teseo consiguió vencerle. Es muy bonito cómo se ve, yo creo mucho en ese mito, cómo realmente la mitología al final de alguna forma se enraiza en la historia. Es decir, has estado hablando de ese palacio enorme con un montón de estancias, de pasillos, de cosas, en el que había espectáculos taurinos, y allí la mitología pone el mito del laberinto. Se decía que el palacio era laberíntico en sí, es decir, tú que lo has visto podrás afirmarlo, y a mí me parece que eso, que es muy bonito cómo, digamos, partiendo de lo real, se genera el mito, que además tiene, pero luego el mito tiene esa potencia, es decir, no como una historia que, pues eso, tanto tiempo después seguimos contando, sigue hablándose del hilo de Ariadna y sigue hablándose de ese monstruo que efectivamente requería un tributo de hombres y mujeres, y sigue estando presente en la literatura. En fin, a mí me parece realmente bonito. Y cómo se traduce luego también en todos estos templos, monumentos que estamos contando, y en pequeños objetos que en el caso de Creta también luego se han recopilado en grandes museos arqueológicos. Efectivamente, uno de los mayores museos de toda Grecia es el de Heraclión, el arqueológico, donde podemos ver infinidad de objetos de todo tipo, de arte, religiosos, también meramente utilitarios, cerámica, joyería, absolutamente perfectamente conservados. Y no solo Creta tiene este tipo de piezas, pero desde luego que es donde más hay, y que es realmente fascinante ver. En este museo no solo hay elementos de la civilización minoica, también llega hasta el periodo greco-romano,
y todas las piezas, la verdad es que son de un valor incalculable. Hay una gran maqueta en este Museo de Heraclión de cómo era el Palacio de Nosos, por los datos que se saben, y es que es alucinante ya verlo in situ, porque te lo imaginas muy bien. Ya digo, hay muchísimos pasadizos, muchísimas escaleras, pozos, zonas de servicio, patios, muchos frescos conservados, algunos ampliados con la reinterpretación, las columnas con el color, con lo cual es fácil hacerse la idea. Y luego en este museo amplías todo ese conocimiento de una manera abrumadora. Realmente es muy fácil pues tener una imaginación inmersiva en todo ese periodo a través de los yacimientos reales, que no, hay más, no solo el de Nosos, también hay un palacio en Festos, y luego pues todo la gran colección que tiene este museo, sin duda. Estamos hablando de la historia, hemos mencionado también esa mezcla o esa, no sé, relación incestuosa entre la historia y la mitología, y Creta, lo has dicho tú también, es rica en episodios mitológicos que se supone que tienen lugar allí. Yo me preguntaba si habrá algún lugar, o sea, o alguna ruta, alguna forma más o menos fácil de seguir o preparada para ver un poco los sitios donde no pasaron esas cosas, pero donde están en el mito. Si hay una especie de ruta de la mitología que se puede hacer en la isla. Sí, también varios de estos puntos son en pequeñas islas alrededor de Creta. Es como un archipiélago, es la isla principal, enorme, pero luego tiene pequeños islotes donde la mitología pues ubica acontecimientos muy importantes. De hecho, pues se supone que Rea ocultó a Zeus en el monte Ida. En este caso sí que es el monte que está en el centro de la isla. También Ícaro y Dédalo estuvieron encerrados en el palacio y huyeron pues construyendo esas alas pegadas con cera, con plumas de ave, que luego Ícaro, por subir demasiado sin seguir el consejo de su padre, pues se derritieron y cayó al océano. Pero en la cueva de Dictaen, que esto lo he apuntado, en el monte Dicti, pues aquí también es donde señalan que nació nada más y nada menos que el dios Zeus, pero en las islas Paximadia, estos pequeños islotes que están alrededor, pues nacieron otros dioses no menos importantes como Artemisa y Apolo. Así que Creta es importante dentro de esa historia helénica, sin duda. Un gran recorrido por los dioses y la mitología. Qué bonito, ¿verdad? Precioso, precioso. Es que me estoy quedando anodada, pero estoy pensando, bueno, los dioses también comerían y tú también lo hiciste como un dios. Los griegos, desde luego, comían. O sea, comían y otras cosas. ¿Cómo se come en Creta? Pues come estupendamente bien. Yo creo que en casi todos los países mediterráneos, eso en todas las áreas, sean del flanco que sean, se comparten muchos ingredientes en la dieta mediterránea, está claro. Tenemos aceite de oliva, es fundamental en esa dieta. El plato más famoso es la musaca. También la conocemos aquí. Es esa especie de lasaña. En este caso, en vez de usar pasta para separar pues los pisos, usan berenjena. Qué rica. También con salsa de tomate, está verdaderamente exquisita. Otro de los platos bien conocidos fuera de allí, esto lo comparten toda Grecia, no es que sea solo de Creta, es el tzatziki, esa salsa con yogur, pepino, también con ajo. Hay bastante influencia turca, porque cabe destacar que toda Grecia también estuvo los souvlakis, que al final no dejan de ser una especie de kebab, ¿no? Eso es. Hay mucha influencia así turca. El kebab como un taco al estilo griego. Y claro, hay que tener en cuenta que la propia Creta y la propia Grecia estuvo bajo dominio italiano con los venecianos, estuvo bajo dominio turco, otomano, todas estas romano, todas estas culturas van dejando su pozo. Y es lo que nos ha pasado realmente a todos los países de la cuenca mediterránea. En eso somos bastante similares, aunque luego haya pues variaciones locales. Algún aspecto específico que te diferencie. Tiene buenos quesos, la carne de cordero es la más importante, la más utilizada allí, también el trigo como cereal principal. Pero vamos, que cualquiera que vaya no va a tener problemas para comer, sobre todo si va de España, porque son ingredientes conocidos y originales porque están preparados de otra manera, que es interesante probar. Luego, en cuanto a la bebida, el vino es bueno.
y tienen producción propia en Grecia. Y luego algo que me llamó mucho la atención es el café. A mí que me encanta el café, pues allí tienen un café frappé, no solo en Creta, en toda Grecia, que es realmente exquisito. A medio camino entre lo que pueden ser los turcos y los italianos, pero que allí es muy, muy popular. Unos apasionados del café, y además siempre te lo sirven como cortesía con un vaso de agua. Y tienen el café griego, es con pozos también, pero el frappé es cierto que las islas es una afición. No lo sabía, pero el clima es muy cálido. Sí, es como cuando vas a Malta o a la Grecia continental. Si vas en verano hay que prepararse para pasar calor y calor húmedo, y este tipo de bebidas la verdad es que es una maravilla. Así es, se me estaba olvidando, pero hay un personaje que es bastante importante para España y que ya no es importante para España, sino que para mí personalmente es una de las cosas de la historia del arte que más me vuelve loco, y es el Greco, que el Greco obviamente ese no era su nombre, sino que era un sobrenombre que le pusieron aquí en España, y que nació y empezó a formarse como pintor en lo que es Heraclión, nada más y nada menos, ahí en Creta. ¿Hay algo que se pueda encontrar todavía por Creta que nos acerque a este personaje? Que digas, hombre, pues no sé si está la casa en la que nació, alguna cosa, algo, simplemente para podernos acordar del Greco allí. Pues claro que sí, Carmelo. Dicen que es el primer griego español y el primer español griego. Casi por igual. Estamos hablando del gran pintor Doménicos Theotokopoulos. Yo no me he atrevido a decir el nombre. Que vivió principalmente durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII. Allí tiene su museo y su casa. Su casa la han convertido en museo, es pequeña, frente a una ermita, en una aldea que se llama Fodele. Y bueno, él empezó como pintor de iconos bizantinos. Exacto. Y luego viajó a España y se convirtió en el gran pintor que todos conocemos, en ese gran artista. Viajó primero a Italia, creo que a Roma, si no estoy mal informado. O puede que hubiese entre medias alguna parada. Ahora no lo recuerdo bien, porque como siempre soy un desastre, ya lo sabes, ¿qué le vamos a hacer? Oye. Y luego vino a España, no consiguió entrar en la corte en su momento, pero estuvo trabajando en Toledo, como todo el mundo sabe. Y, hombre, ya que hemos hablado de la Casa del Greco en Creta, recuerda que en Toledo también hay una Casa del Greco, en la que no vivió el Greco, pero que está francamente bien, que sí que está, digamos, como era en esa época, y tiene una pequeña colección, el tamaño normal, un apostolario de 12 cuadros de los 12 apóstoles, que tiene la maravilla que se le quedaron a medio acabar al hombre. Entonces, al quedársele a medio hacer, porque se murió, se ve muy bien la técnica y cómo, digamos, el cuadro que está menos acabado hasta que está completamente acabado, y aquello me pareció maravilloso. Así que, bueno, pues una recomendación al que no puede ir a Creta, que pilla un poco más lejos, pues Toledo, también ahí recordamos eso. Toledo no es cosa menor, como diría algún presidente. Y tampoco es cosa menor que hayas venido tú y acompañarnos. Estaba pensando, Carmelo, que me encanta cuando recibimos aquí a nuestros compañeros, porque se nota también a nivel viajero cuáles son sus debilidades. Y en el caso de Asier es una gozada escucharle, porque se nota mucho que es un apasionado de la historia y que cuando viaja también va buscando conocer y ampliar sus conocimientos, y nos los ha trasladado hoy aquí. Ha sido un auténtico placer que nos cuentes y nos hayas contado este viaje por Creta. Nos ha dicho Asier a micrófono cerrado que se sentía nervioso como si estuviese examinándose para la universidad. Hemos de decirte que has aprobado, con matrícula, vamos. Y que volverás más adelante. Algún día te cazaremos para que vuelvas y nos cuentes alguno de tus viajes. Muchísimas gracias, Asier. Muchas gracias. Como sabemos todos, en radio, en televisión, incluso en prensa escrita, lo difícil es condensar, y había mucho que contar, por lo menos pero haber dado un repaso a los puntos más interesantes. Ha estado muy bien. A ver, Kelu, antes de despedir este capítulo, ¿quieres hablarme de un hotel? Y de un hotel que, claro, si lo traemos aquí es porque nos ha gustado. También iba a decir una tontería. Pero de un hotel que te ha gustado mucho, ¿no? También por su originalidad, porque fíjate que yo fui un poco con reticencias a la hora de conocer este hotel de Oslo, que fue la ciudad que visité esta Semana Santa y que os conté aquí un poquito, y hablé ya, lo cité. Sí, comentaste ya que era un poco peculiar. El hotel ATT Quadraturen, en el centro de Oslo, era un poco peculiar, y es un poco peculiar porque no hay recepción. Tú entras directamente, haces el check-in antes de viajar, completas unos datos en su web, hacen el check-in por ti, te descargas una aplicación y con esa aplicación ya puedes entrar a tu habitación, pedir cualquier servicio que tú necesites. Tengo que decirte
que es una idea como que me causa, o sea, sí, pero no. Sentimientos encontrados. Exacto, no, que no estoy muy seguro. Porque primero, yo he tenido experiencias en hoteles, con la recepción de los hoteles, pues regulares, como todos. Es decir, que tardan mucho, que no te atienden. Pero en otras ocasiones te encuentras gente encantadora allí, ¿no? Y que te ayuda y tal. Entonces es una cosa así que no... me parece práctico, porque sí que te digo que lo que me pasó, por ejemplo, alguna vez de llegar por la noche a un hotel y que haya una cola en la recepción, que estés ahí como... Sí, que te llega un autobús, efectivamente. Sí, eso es infernal. Pero, en fin, no sé. No, habría que probarlo. O sea, habría que probarlo y a mí esto me despertó tanta curiosidad que hablé con el CEO del hotel, con Simon Vince, y me contaba pues que él había pensado en este hotel para, sobre todo, los viajeros modernos que no queremos perder tiempo, que queremos conocer la ciudad y luego, eso sí, encontrarnos un lugar cómodo, ¿no? Y cuando le hablaba de esas dudas que uno tiene normalmente en una recepción, de oye, ¿por dónde puedo cenar aquí? ¿Qué me recomiendas ir a ver? Que esto también es un servicio que se suele ofrecer en la recepción de un hotel. Bueno, pues él también tenía respuesta para esto, porque además ha trabajado mucho en esto. Dentro de la aplicación hay una parte que es una guía de viajes de la ciudad de Oslo, totalmente actualizada con la típica programación cultural. O sea, es una guía viva donde te ponen los sitios de moda, donde comer, donde tomarte algo, en fin, todas las actividades. Entonces ahí también me dijo, te voy a callar la boca. En resumen, lo que he pensado yo, que no tengo ni idea de la vida, pues lo había pensado este señor antes, que es más listo y que por eso tiene empresas, en lugar de estar haciendo podcast. Y es que los nórdicos son muy pragmáticos. Es algo que también noté mucho en la decoración. Es un hotel también muy reciente, entonces a mí me da un placer, bueno, y como a todo el mundo, ¿no? Casi estrenar un hotel de estos que están tan nuevas las instalaciones, y me gustó mucho cómo representaba pues el alma y cómo representa el carácter también noruego, porque por esa sencillez. Yo creo que a nivel nórdico la decoración también es muy conocida. Hemos importado a través de una gran marca sueca que todos conocemos muchos elementos de la decoración nórdica, y esto llevado a un nivel de alta calidad en un alojamiento. Yo tenía hasta mi propia pequeña cocina. Ay, qué chulo. Sí, unas vistas espectaculares al centro de la ciudad, porque además tiene una azotea increíble que cuando uno va además a este país, por ejemplo ahora en tiempos veraniegos, primaverales, pues gozan de una luz durante muchas horas del día increíble, y entonces esta azotea me pareció espectacular. Y entonces me gustó mucho esto de la sencillez, sin grandísimos lujos, pero con todo lo que tú necesitas, tomarte un buen café por la mañana, que ya hemos hablado aquí muchas veces de lo que nos gusta poder hacernos nuestro café, y bueno, y con todo lo que uno necesita, y además muy bien ubicado, que esto yo creo que es fundamental. Aquí conté ya cuando hablamos de Oslo, que es una ciudad de unos 300-400.000 habitantes, y se puede llegar fácilmente a todas partes, pero hombre, un hotel, si está bien ubicado en el centro, esto está en Kongens Gate, que está muy cerca del puerto, donde está el fiordo de Oslo, muy cerca de la ópera, ese maravilloso edificio de la ópera, y muy cerquita de la calle peatonal más famosa de la ciudad, de Karl Johans Gate, de 1 kilómetro, que une la estación de tren con el Palacio Real. Así que me encantó. Y luego, además, tuve un añadido en el desayuno. Porque... te iba a preguntar, digo, no hay recepción, pero ¿hay desayuno o cómo? Pues, a ver, hay una especie de cafetería abajo, pero el desayuno, cuando se contrata con el hotel, en realidad desayunas enfrente, en la calle de enfrente. Tienen un acuerdo con una cafetería que elabora todo, productos caseros, artesanales, una bollería, el famoso bollo noruego de canela, que está buenísimo, recién horneado. Lo puedes pedir en esos desayunos, el salmón noruego en esos desayunos. Y yo me pegaba unos festivales cada mañana que estaba deseando ir. Uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo podemos desayunar como auténticos gorrinos en el buffet del hotel, que dices, hombre, es que no me voy a ir sin probar, yo que sé, el crepe ahí bien cargado de mermelada y tal, y luego a la hora de comer tienes hambre igual. Sí. Es una cosa... Hombre, viajando es verdad que se gasta mucha energía, y yo creo que los horarios que se diferencian, yo creo, de todo el mundo, a diferencia de España, creo que son muy inteligentes a la hora de viajar, llevarlos a cabo y adaptarse, porque te permite luego ver todo con más facilidad. Este no era un desayuno de buffet, y tengo que decir que me gustó mucho, porque yo me di muy grandes pateadas, y esto de andar levantándote cuando vas acompañado, que cuando uno se sienta el otro se levanta, a ver, yo me encanta el desayuno buffet, pero también disfruté mucho de tener una gran carta y de poder hacer tu petición de dulce, tu petición de salado. Las dos opciones están bien. Yo lo que pasa es que algunos... O sea, a mí me encanta ver la comida.
No que ya no me la vaya a comer, pero yo eso de ver así como a mi disposición, yo eso me gusta mucho. Pero también he estado en sitios de carta y está muy bien. Y si te gusta la gastronomía, bueno, por cierto, que este hotel tiene al lado el Savage, que es uno de los restaurantes más famosos de la ciudad con una estrella Michelin, así que se puede hacer también, oye, pues este tridente de alojamiento, gran restaurante y recorrido por la ciudad, que me parece increíble. Noruega, ya comentaste en su momento que no era un país barato, y este hotel con estas cosas así como tan modernas y tal, no sé, tiene pinta de no ser tampoco demasiado barato. No, pues la verdad que me sorprendió esto, porque efectivamente estamos en un país en el que una pinta o un doble de cerveza te vale a partir de 8 euros, 8-10 euros, te copa de vino 15. Lo de la cerveza, ¿eh? Sí, lo repito porque no salgo de mí, de totalmente del susto. Y entonces yo pensé, bueno, este hotel será carísimo, y me sorprendió mucho porque una doble ya con su cocina y con sus vistas costaba la noche entre 100 y 150 euros, o sea, pues precios... Son precios muy razonables, sobre todo, como decimos, para un país que tiene un nivel de vida que la gente cobrará pues aproximadamente el triple que en España, con lo cual realmente está muy bien. Bueno, pues nada, se nos queda esa recomendación. El hotel, espérate que lo mire. ATT Quadraturen, que claro, es que nosotros también con estos idiomas del norte nos cuestan. Pero sí, ahí lo tenéis. El ATT Quadraturen, un hotel interesante, distinto en Oslo, y nada, con esto hemos completado yo creo que un capítulo estupendo. Muy completo, de muy verdad. Completo. ¿Qué de vueltas hemos dado? Todos los puntos cardinales hemos tocado y hemos hecho, pues eso, cualquier tipos de viaje para que os gusten para todos. ¿La semana que viene? Pero, es decir, no hemos agotado aquí, porque la semana que viene habrá más. Es decir, y no mejor, porque es imposible, como decía aquel, pero bueno, también estará muy bien. Pues hasta la semana que viene, Carmelo. Nos vemos en 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.